Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Qué gusto poder estar con ustedes en Culturas BTV, el lugar donde la cultura es importante, por supuesto. Hoy un programa muy, pero muy especial porque vamos a estar hablando con Elvira Espejo, la directora del Museo Nacional de Etnografía y Folclore del MUSEF, sobre algo maravilloso. Los voy a dejar así picaditos para que se queden con nosotros. Y más adelante tendremos también a Mika Ro con nosotros interpretándonos unas canciones preciosas que nos va a estar también dando una sorpresa bastante peculiar e interesante. Así nosotros comenzamos Culturas BTV. Muchísimas gracias por estar con nosotros, ya lo adelantábamos, Elvira Espejo se encuentra con nosotros aquí en los estudios de Culturas BTV. Siempre me emociono, siempre es lindo poder hablar con ella y ahora darle una vez más la bienvenida a Elvira, por supuesto, a nuestra casa. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación y por brindarnos el espacio, querida Daniela. Para nosotros siempre es muy lindo visitar, en este caso, el canal, para poder difundir las actividades que desarrolla el Museo Nacional de Etnografía y Folclore. Para mí siempre es hermoso tenerla, siempre. Así que, sin más preámbulos, vamos a comenzar hablando que justamente el MUSEF ya realizó más de 70 visitas a varios municipios. ¿Por qué? Porque lo que quieren es que justamente todas las obras, todo lo que tiene, también sea conocido por otras personas que tal vez no tienen la facilidad como para poder llegar al museo aquí en la ciudad de La Paz. Contanos un poquito esta experiencia maravillosa. Bueno, esta experiencia ha comenzado el 2014, justamente se ha propuesto para que no tengamos solamente en áreas urbanas concentradas como La Paz, ¿no? Claro. Que los museos siempre están en una ciudad concentrada y casi nunca viaja a las comunidades y difícil el acceso de las propias comunidades, aunque las colecciones vienen de las propias comunidades, ¿no? Entonces, como una obligación, digamos, en términos de divulgación, difusión, en realidad hemos trabajado en este proyecto del Museo Portátil que se llama MUSEF Más Cerca de Ti, cómo se puede hacer el despliegue, por ejemplo, de una exposición que no requiera simplemente una infraestructura, sino que tenga su propia estructura. Entonces hemos diseñado unas carpas que viajan en un camión y se traslada a las propias comunidades, ¿no? Entonces las experiencias son súper amplias porque en cada territorio, en comunidad, en municipio donde hemos estado, las experiencias son muy particulares porque visitamos, por ejemplo, Tierras Bajas, en este caso, en los años anteriores, y algo que nos ha sorprendido es que no conocía nada del altiplano, ¿no? Veían los tejidos y decía, qué increíble, no conocemos. Lo mismo veían las cerámicas, por ejemplo, de Tiwanaku, o Mojocoya, o Yura, digamos, se impactaban, se quedaban muy impresionados porque la colección tiene la parte arqueológica, la parte histórica, la parte etnográfica, ¿no? Entonces, así nació estas carpas, era solamente 2 carpas, que se viajaba con una temática, pero ahora ya son 8 carpas y son diferentes temáticas, ¿no? Viaja textil, cerámica, arte plumario, tenemos máscaras, este último hemos hecho sobre la alimentación, por ejemplo, y todas esas temáticas que se trasladan a las propias comunidades genera una retroalimentación, ¿no? De autorreflexión de cómo lo ven, cómo lo conocen. Y además yo creo que no solamente pensar en las carpas y la exposición de interacción, porque tiene unos modelos impresos en 3D, por ejemplo, ¿no? Que puedes verlo físicamente, como por ejemplo el quero, hacha, tumi, estos cortadores, todo eso. Se ha implementado una proyección de cine al aire libre. Cuando ya llega el atardecer, digamos a partir de las 7, pues en el camión colgamos un iCram y tendemos una alfombra en el piso y los niños empiezan a ver y empiezan un poco a soñar también con todo lo que se ve, ¿no? Porque mostramos los documentales justamente de estas exposiciones, pero al mismo tiempo mostramos las animaciones, ¿no? Las animaciones les encanta a los niños y jóvenes. Claro. Porque les narra un poco desde la oralitura de nuestro territorio, de nuestros pueblos. Los niños son siempre los que piden una y otra vez de repete, pero también les encanta a las personas mayores, ¿no? Porque recuerda la memoria oral y dicen, oh, yo me acuerdo que mi abuela me ha contado esto, y
Y es cierto, ¿no? Y qué lindo que se tenga en animación, ¿no? Entonces, eso para nosotros es muy lindo. El trabajo es dura porque tenemos que, por ejemplo, para el viajar a Sorata ahora, que hemos estado la semana pasada, del miércoles al viernes, hemos salido 5 de la mañana. Eso quiere decir que de la casa normalmente se sale 4, 4 y cuarto, ¿no? Claro, porque tienes que estar antes. Exacto. Y a las 5 hemos partido del Alto, hemos llegado a las 8 y apenas llegas tenemos que montar la exposición. Eso quiere decir el montaje hasta mediodía, por lo menos toma 2, 3 horas, depende de la cantidad de las carpas. Y luego ya comenzamos con los guiajes, con las visitas. Y una vez que ya pasan las visitas, automáticamente vienen los videos, por ejemplo. Y normalmente nos quedamos hasta 9, 10 de la noche. Entonces sí, es pesadita, pero es hermoso la emoción que los niños lo tienen, digamos, o la población entera lo disfruta. En este caso, por ejemplo, ha sido especial en Sorata. Hemos tenido el taller de hilado con las tejedoras que han pedido, porque yo soy la maestra textilera, entonces me han dicho, hemos escuchado mucho de ti. Entre otras cosas que haces también, sí, ¿no? Ya que estás aquí en el territorio, pues compartiremos. Entonces, hemos hecho el taller, les ha encantado. Probablemente ciertos detalles que no lo conocían, por ejemplo, la selección de la fibra, el tema de los instrumentos, por ejemplo, para el cardado, la selección de gruesos y delgados, el tema de la finura del hilo, la velocidad de la rueca, ¿no? Le ha impresionado bastante, ¿no? Y como que decían, para nosotros hilar es una cosa, pero hay tanta variedad, la lectura tactilar, visual, sensorial, entonces les ha gustado bastante. Eso ha sido muy lindo compartir con ellas. Me encanta todo lo que mencionas, porque por ejemplo, cuando uno piensa en llevar, obviamente estamos hablando que son réplicas, ¿no? No son las originales. Así es. De todas formas, cuando uno piensa en que todo ese museo se puede trasladar, piensen que también va a tener que alquilar algún espacio, va a tener que buscar dónde se va a poder poner. Y en este caso, el que hayan pensado en estas carpas para que sea un poco más sostenible también. Sin embargo, es importante mencionar que el traslado de todo el equipo y de absolutamente todo lo que se lleva tampoco es bajo, ¿no? Entonces, sí, eso también conlleva un costo importante. Sí, eso es bien importante. Mucha gente seguramente aplaude por todo lo que llega, por lo hermoso que va a haber, y también es una educación directa, rápida y eficiente. Pero por otro lado, el tema de presupuestos, ¿no? Aquí es un trabajo grande, como les digo, que hay que salir 5 de la mañana, en este caso salir las 4 de la mañana de la casa, pero también es cantidad de personas, ¿no? Una sola persona no podría, hay que tener un conductor, hay que tener un camión, hay que tener, por ejemplo, el personal que se despliega para el armado de las carpas, normalmente son 5 o 6, y después está para guiaje, ¿no? Imagínate armar y volver a guiar. Y también el cuidado de las piezas, ¿no? Que tiene que ser gente que realmente sepa cómo. Así es, y se va dañando en todos los movimientos. Imagínate, ya se ha hecho más de 70 visitas y en cada manipulación, pues a veces, por ejemplo, llega lluvia o hay viento. Entonces, todas estas dificultades hay que prevenir un poco, ¿no? Para estar listos, para no tener cierta dificultad. Todo eso tiene que ver con una planificación de POA presupuestaria, pero por los recortes que tenemos justamente en estos últimos años, lo que estamos haciendo es fondo canasta, ¿no? A nosotros nos ayuda mucho las organizaciones como por ejemplo Swiss Contact o las embajadas, las fundaciones que colaboran, digamos, para que podamos llegar a estas comunidades, porque sin su apoyo sería un poco difícil, porque en realidad esto se mueve en grande, ¿no? Y también sería muy bueno inspirar un poco a todos los gobiernos municipales de diferentes comunidades que por lo menos programen, ¿no? Estas actividades culturales de visitas para que nosotras podamos movilizarnos y tener un apoyo así coordinado, digamos, y así tener más posibilidad de llegar a otros territorios. Creo que los gobiernos municipales tienen que pensar en tema de cultura, que la cultura no solamente es una feria, un mercado o un show cultural, sino también este tema del contenido del museo, que tiene realmente una gran variedad, ¿no? De contenidos, como por ejemplo hablar de la antropología, arqueología, sociología, tema lingüístico, el tema económico, el tema de, yo diría, de transformaciones de la parte arqueológica hasta la actualidad, qué cambios ha sufrido y cómo se puede inspirar a los jóvenes
que puedan estudiar diferentes carreras, ¿no? Como la carrera de historia, por ejemplo, o la carrera de antropología o arqueología, o la química, por ejemplo, o biología, por ejemplo, que está en nuestros tintes naturales, por ejemplo, la reacción química está dentro de eso, y cuando se les dice, por ejemplo, eran muy sorprendidos, o la física, cuando tenemos que medir el viento para oxidar, en este caso, la fibra. Entonces, yo creo que hay un montón, ¿no? El tema económico. Yo me acuerdo que uno de los jóvenes, por ejemplo, cuando se ha preguntado, porque han venido los de la promoción, ¿no? Que este año se gradúan como bachilleres en esta localidad, y lo interesante es que cuando yo les pregunté qué van a estudiar, ¿no? Y por qué les interesaría la exposición, y uno de los jóvenes me dijo, yo quiero ser ingeniero de sistema, ¿no? Y le dije si estas cosas que estamos viendo, digamos, todo el contenido de la exposición le serviría, y según su imaginación, él dijo, no me sirve a mí nada, ¿no? Y yo le dije que sí, y le conté un poco de la experiencia del Quipu, cómo, por ejemplo, han investigado los norteamericanos, y gracias a esa investigación se ha hecho, por ejemplo, los códigos de barra. Entonces yo le dije, si podrías estudiar, por ejemplo, las iconografías, y se puede hacer un software, ¿no? Y él estaba muy sorprendido porque nunca había pensado así. Para ellos, claro, la ingeniería es solamente la matemática. Y yo le dije, el textil contiene matemática, todas las técnicas tienen que ver con la numerología par, impar, y además todo como decir, ¿no? La estructura simple de la matemática, como sumar, restar, multiplicar, dividir, es la base, digamos, de un tejido para llegar a una iconografía. Claro. Y lamentablemente no se estudia porque muchas veces el estudio, digamos, de la belleza superficial de los años 60, 70 se ha quedado en la estética. Entonces, hoy nos toca, digamos, hacer ese trabajo contundente desde la ingeniería, desde la tecnología, desde la biología, por ejemplo, este tema de transformación, en este caso de la alianza de la reacción química de las plantas y los minerales, por ejemplo. Es un montón, ¿no? Yo creo que hay mucho para explorar, y les alenté y los jóvenes estaban súper impresionados y impactados, ¿no? Decían, nunca nadie nos ha dicho de esas cosas. Claro, porque no se imaginan que no está dentro de la malla estar. Curricular, exactamente. Y como no está dentro de la malla curricular, por supuesto que los jóvenes están perdidos con los estudios de los años 60, 70, y muchas veces los profesores repiten, digamos, desde esa fuente, y no se va hacia la cultura en el contenido, en temas más abiertas, en este caso, como por ejemplo el textil, cómo nos puede hablar de química, matemática, física, historia. Lo mismo pasa en este caso con la cerámica, por ejemplo, si tenemos que hacer la cocción, automáticamente tienes que saber, por ejemplo, la arcilla qué contenido tiene, cuánto de silicato tiene, en qué temperatura deberías de hacer la cocción. Esos son entre la física y la química que está mezclada, y creo que no se ha enseñado así a los jóvenes. Entonces ha sido muy lindo porque inspira a los jóvenes, y eso quiere decir que ojalá que los futuros profesionales tengan opción de carreras de estudiar y no solamente lo que se conoce, ¿no? Claro, porque también es como abrir todo ese horizonte gigante, ¿no? De lo que tiene nuestra cultura, y en este caso lo que ustedes llevan. Veíamos imágenes, me puede colocar por favor producción para que puedan ver esas imágenes de apoyo que las estábamos viendo hace unos minutos, cómo llegan con esos camiones, cómo llegan también con toda la expectativa de la gente. Y estamos viendo, gracias precisamente a... Bueno, te estamos viendo a ti, como estás explicando también hacia los niños, la cara de asombro de los niños, y también de felices, ¿no? Porque claro, están viendo algo, primero, inspirados, y además enseñados por ti. Entonces eso igual es como que un plus que no cualquiera lo puede tener, y eso me parece fantástico. Estamos viendo también, por ejemplo, de los telares, pero hay una imagen en particular, ahí está, cómo es el armado de carpas, que también las mismas comunidades son las que se involucran. Nos ayudan. ¿No? Sí. Claro, porque los ayudan, se involucran más, entonces están también a la expectativa de lo que está llegando y son parte de. Y esto me parece fantástico, porque ustedes también los hacen parte. O sea, no es que ellos entran a una sala y ya está todo armado. Ellos se involucran desde el inicio. Y creo que desde ahí también parte lo de la experiencia que ustedes llevan. Y esta experiencia es justamente tener esta conversa con las comunidades para que ellos también planteen, ¿no? Y que puedan tener... el museo no es para lucrar, ¿no? El museo no hay que ver en términos económicos, hay que ver en términos educativos. Entonces es lo que nosotros
conversamos en este caso con las comunidades y trabajamos justamente en esa dimensión donde nosotros mostramos la cultura en la diversidad del país, ¿no? Porque el país tiene más de 36 nacionalidades y estas nacionalidades, por supuesto que han generado su ciencia, su tecnología, que es una cultura e identidad, ¿no? Y eso se ha negado por muchos años, ¿no? Solamente nosotros hemos ido dirigiendo, digamos, desde las estudios eurocéntricas importadas y no hemos valorado la diversidad de lo que nosotros tenemos. Yo, por ejemplo, cuando estábamos comenzando a ver el tema de la exposición, en este caso de la alimentación, yo le decía cuántos años cree que tiene la papa, ¿no? Y ninguno sabía, ¿no? Y yo les decía, es 8.000 años antes de Cristo. ¿Cuánto? 8.000 años antes. 8.000 años antes de Cristo. Entonces era así como 800 años, no puede ser, ¿no? Y es verdad, y le dije, estas variedades de papa no han hecho, por ejemplo, en una universidad. Lo han hecho nuestros abuelos y nuestras abuelas, porque ellos son lo que han hecho yo diría, una variación, ¿no?, genética para tener una gran diversidad de las papas. Estamos hablando más de 800 variedades de papa y eso también tiene que saber la sociedad, ¿no? El tema del maíz, por ejemplo, lo mismo pasa, ¿no? De una espiga lo convirtieron en una mazorca y así sucesivamente. Son impresionantes porque nuestros abuelas y abuelos lo desarrollaron, pero lamentablemente no lo hemos valorado. Entonces hoy en día es que los jóvenes reaccionen y que puedan ayudar con sus especialidades en el futuro, ¿no? Claro, y justamente ustedes están haciendo una labor fantástica cuando se habla de que van a poder llevar todo este conocimiento también a las comunidades. Quiero que sepan que el MUSEF alcanzó con esta ocasión, con esta visita a Sorata específicamente, más de 60.000 personas. Así es un montón, es un montón. Y todo este trabajo también, obviamente, lo vienes como de líder, digamos, lo vienes liderizando tú, pero también con todo un equipo maravilloso, maravilloso que tiene el Museo Nacional de Etnografía y Folclore. No me queda más que agradecerte, no solamente por la visita a Culturas BTV, porque siempre es un placer tenerte aquí, sino por todo el trabajo que estás realizando dentro del MUSEF, porque toda esta idea también de la democratización de la cultura, llegar hacia más lugares, hacia más comunidades y que todos se puedan involucrar también, eso me parece fantástico y es gracias a ti. No, yo estoy muy agradecida por darnos este espacio y bueno, por las culturas tenemos que trabajar, ¿no? Creo que es lo más importante. En muchos años no se han hecho estas investigaciones, en muchos años no se ha hecho el despliegue a las propias comunidades. Creo que son programas tan importantes que lo estamos haciendo a nombre de los jóvenes, ¿no? Que los jóvenes se reapropien y vuelvan a producirla, ¿no? Y tenemos que alimentarla en realidad y mostrar al mundo esa diversidad de las culturas que tenemos, ¿no? Que me encanta, yo me quedo con esta frase, mostrar la diversidad de las culturas que tenemos. Muchas gracias, Elvira, sabes que es tu casa y todo lo que tengan, por favor, en el MUSEF, tú vienes, nos avisas, sabes que nosotros felices de la vida, las puertas siempre van a estar abiertas para ti y para todo el equipo. Gracias, gracias al equipo del MUSEF. Eso, gracias a todo ese equipo que es maravilloso del Museo Nacional de Etnografía y Folclore. Estaba con nosotros, sí, Elvira Espejo, la directora de este lugar fantástico que nos ha estado comentando todo lo que hace el MUSEF, obviamente dentro de las instalaciones, pero también fuera, llevando nuestra cultura afuera también hacia las comunidades. Nosotros continuamos con más en Culturas BTV, un cortecito y ya volvemos.